Buenas tardes. Vamos a desarrollar la unidad 3. Dentro de la unidad 3, correspondiente al cuidado integral del niño con trastorno del espectro autista para la persona y su familia. El tema 4, ¿no? En el cual nos vamos a referir a las intervenciones farmacológicas y dietéticas. Yo soy Alfredo Tori Murgueitio, soy neuropediatra. Trabajo en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Y tengo alguna experiencia clínica en el manejo de estos niños, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento evolutivo. Y este aspecto de la intervención farmacológica y dietética es un nicho, digamos, donde los padres ponen muchas de sus esperanzas en la reversión de la condición, ¿no? Entonces, hay mucha expectativa respecto a lo que los médicos podamos decirles en cuanto a intervenir farmacológicamente y dietéticamente para estabilizar o corregir los síntomas nucleares en TEA. ¿Qué aspectos vamos a desarrollar en esta presentación, ¿no? Vamos a hablar en general de intervenciones biomédicas. Las intervenciones biomédicas contemplan, entre otras, los fármacos y las dietas, ¿no? Y dentro de los fármacos podemos ver fármacos que están dirigidos a los síntomas core o nucleares y a los síntomas asociados o comórbidos, ¿no? Y dentro de las intervenciones dietéticas vamos a hablar sobre la dieta clásica, la más conocida, que es la dieta libre de gluten y caseína. Y hablaremos sobre el mecanismo opioide propuesto, ¿no? Que estaría justificando la regulación de esta dieta en los pacientes con trastorno del espectro autista. Esta es una tabla donde se habla de los modelos de intervención en trastornos del espectro autista y casi a la cabeza las intervenciones biomédicas, no por ser las más eficaces, ¿no? Quizás por ser las más requeridas o a las que más esperanza o expectativas se les tiene, sobre todo de parte del grupo familiar, ¿no? Un punto son los fármacos o medicaciones y la medicina complementaria alternativa que incluye las dietas. Entonces, ya el trastorno del espectro autista se ha reconocido y documentado desde hace mucho tiempo, ¿no? Quizás la forma de vivir o de necesitar relacionarnos con nuestro entorno y con las personas de nuestro entorno han hecho que estas habilidades, tanto comunicativas como de relación, sean cada vez más necesarias para un adecuado desenvolvimiento, ¿no? Y conforme las sociedades han evolucionado los estándares, los requerimientos mínimos en estos ámbitos, quizás han alcanzado mayores exigencias. Desde el informe de Kanner en 1943, donde se describe un niño con una funcionalidad muy baja, con ausencia de lenguaje, ¿no? Y mínima habilidad social, se han realizado diversas intervenciones en autismo, ¿no? Y esas
intervenciones se han reportado de forma de informes clínicos, estudios de casos, ¿no? Que es información de bajo valor científico, ¿no? Pero los ensayos de intervención, que son los que nos dan más potencia a la información, han sido escasos, ¿no? O menos comunes. Esto en el inicio, pero la situación ha ido cambiando para mejor, ¿no? Entonces, la intervención biomédica, ¿no? O el abordaje biomédico de los pacientes con TEA está enfocado al uso de fármacos y terapias alternativas para controlar la sintomatología del autismo. Entonces, pero la sintomatología del autismo es múltiple, ¿no? Podemos referirnos a los síntomas propios o características nucleares o síntomas core o nucleares, que son los que definen la condición, ¿no? Y es el compromiso de la interacción social y de la comunicación, ¿no? Esto en la última definición del SM5 está unida en un solo acápite, ¿no? Entonces constituiría la alteración en la comunicación social. Y como segundo grupo de síntomas son los intereses peculiares repetitivos, ¿no? Entonces estos son los síntomas principales, nucleares o core que definen la condición de autismo. También hay síntomas asociados, ¿no? Entonces el control de síntomas nucleares ha sido objeto de abordaje terapéutico farmacológico, ¿no? En el concepto de que usar fármacos puede mejorar las habilidades comunicativas y de socialización, ¿no? El primer grupo de síntomas core. Y de las conductas repetitivas. Pero esto se ha evidenciado hasta la fecha, por lo menos, que es un efecto indirecto. Hasta la fecha no hay fármacos que directamente mejoren estos aspectos, ¿no? Los fármacos consiguen paliar algunos síntomas presentes en TEA, pero no hay psicofármacos específicos que pongan fin a la sintomatología nuclear, por lo menos hasta ahora. ¿Y de qué fármacos se echan mano para intentar modificar la sintomatología nuclear, ¿no? Los más comunes son los fármacos serotoninérgicos y los dopaminérgicos, ¿no? Tanto los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como los antagonistas de los receptores de dopamina D2 han sido probados en TEA. ¿Y por qué? Porque se ha hecho un razonamiento paralelo de que estos fármacos tienen una eficacia en población general con trastornos de ansiedad tipo fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que son cuadros que comparten sintomatología con el TEA, ¿no? Entonces, se ha intentado aplicar haciendo un símil, ¿no? Los síntomas TEA están presentes en otras condiciones, ¿no? Como resultado de una neurobiología compartida. Esa es una hipótesis, ¿no? Que estos síntomas TEA son compartidos o comparten neurobiológicamente características respecto a otras condiciones como las mencionadas, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Entonces, se usa fármacos para estas patologías a la espera de que funcionen en el TEA, ¿no? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina bloquean la recaptación o reabsorción de serotonina en las neuronas. Entonces hay mayor serotonina disponible para la neurotransmisión. Y los más frecuentes o los más conocidos son la fluoxetina, la sertralina, el citalopram, ¿no? Y como vemos allí, las indicaciones convencionales son depresión para todos ellos
Y en caso de sertralina, depresión, ansiedad. Para fluoxetina, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Trastorno de pánico. En caso de citalopram, y paroxetina, fobia social. Entonces, cuadros que tienen similitudes clínicas con, sobre todo, el síntoma core de conductas repetitivas, ¿no? O intereses peculiares. Entonces, en un ensayo clínico usando citalopram en pacientes con TEA, no se demostró ninguna eficacia para los comportamientos repetitivos, ¿no? Esta es la evidencia. Otro ensayo no publicado con fluoxetina y pacientes con TEA tampoco resultó en modificar los síntomas nucleares, ¿no? Y finalmente, una revisión sistemática de Cochrane tampoco encontró evidencia para apoyar el uso de los inhibidores de la recaptación de serotonina para comportamientos repetitivos en TEA. El otro grupo de fármacos frecuentemente usados, los antagonistas de los receptores D2, también han sido evaluados, ¿no? Por ejemplo, un ensayo mostró mejoría de las conductas repetitivas, pero este ensayo adolecía de algún tipo de selección, ¿no? Como que se trató de manejar niños con TEA con alta irritabilidad, ¿no? La alta irritabilidad puede ser una interferencia, ¿no? Y puede empeorar la funcionalidad de los niños con TEA. Entonces, mejorando la irritabilidad podemos ver aparentemente que los síntomas nucleares mejoran, pero lo que pasa es que la interferencia se cortó. Además, el parámetro de evaluación de conductas repetitivas o intereses peculiares fueron síntomas de bajo orden, ¿no? Bajo orden quiere decir estereotipias sensoriales, manuales, ¿no? Que no son tan específicas como las conductas repetitivas de alto orden, que son la resistencia al cambio. No se evaluó la resistencia al cambio como marcador de evolución ante el uso de estos antagonistas de los receptores D2, como para tener información más sólida. Entre los antagonistas de los receptores de dopamina vemos que están los antipsicóticos, ¿no? Los típicos, ¿no? Como la clorpromacina, el loperidol, ¿no? Que todos conocemos y hemos usado en algún momento, la pimosida, que no la disponemos, pero la usamos para los tics. Y antipsicóticos atípicos o con menos efectos adversos, ¿no? Como la risperidona, la misulpirida, la sulpirida, ¿no? La olanzapina, ¿no? Que son utilizados básicamente para cuadros psicóticos y trastornos bipolares, ¿no? ¿Qué otro tipo de fármacos, ¿no? Aparte de los inhibidores de la recaptación de serotonina y los que están dirigidos al receptor de dopamina? Tenemos a medicamentos que en grupo tienen como mecanismo equilibrar la excitación e inhibición, ¿no? Se sospecha que un desequilibrio en la señal neurofisiológica que produce excitación e inhibición estaría como mecanismo subyacente en TEA, ¿no? Se han hecho varios intentos de manipular este equilibrio, ¿no? O estos aspectos opuestos, ¿no? De la neurotransmisión. Este esquema es para ejemplificar, ¿no? La neurotransmisión, ¿no? Vemos una sinapsis, ¿no? Donde está la neurona presináptica, ¿no? Y la neurona postsináptica. De la presináptica se liberan los neurotransmisores, en este caso el glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio
o que favorece la transmisión nerviosa, ¿no? Que está representados por pequeñas esferas, ¿no? Estas sustancias tienen un lugar de acción en la neurona postsináptica. Y al interactuar con la neurona postsináptica, llevan a cabo su objetivo, que es favorecer la transmisión. Entonces, el glutamato va a encontrar diversos receptores, compuertas, ¿no? O cerraduras en las cuales actuar, ¿no? Y a grandes rasgos son los receptores metatrópicos y ionotrópicos. Hay diversos fármacos que actúan sobre estos receptores, favoreciendo la neurotransmisión excitatoria o a veces inhibiéndola, ¿no? Actuando como antagonistas de estos receptores, ¿no? O como opositores de estos receptores. De otro, estos son entonces los receptores excitatorios. De otro lado están los receptores inhibitorios, la cabeza de los receptores GABA, ¿no? Entonces, una interacción de un neurotransmisor con este receptor inhibitorio va a producir la inhibición de la neurotransmisión. Entonces, equilibrando ambos aspectos opuestos, ¿no? La excitación o el favorecimiento de la transmisión, la inhibición o la detención de la neurotransmisión en determinadas zonas del cerebro conducirían a la estabilización de los síntomas nucleares del trastorno del espectro autista, ¿no? ¿Y qué agentes farmacológicos se han probado, no? Agentes glutamatérgicos. La memantina, que es un inhibidor no competitivo del receptor NMDA, que es un receptor de glutamato, ¿no? Y que se usa en demencia, ¿no? Y en estudios iniciales se mostró como prometedor para controlar los síntomas nucleares de TEA. En un ensayo clínico reciente y grande, ya no se replicaron estos resultados iniciales o preliminares, ¿no? Entonces parece que no se ha encontrado ningún beneficio en el uso de memantina para reducir los síntomas nucleares de TEA, ¿no? Este es el receptor en el cual compite la memantina, ¿no? Otro fármaco es la D-cicloserina, ¿no? Que tiene un efecto sobre el sitio glicina, que es un sitio específico, ¿no? Del receptor en NMDA. El mismo receptor del que hemos hablado, ¿no? Pero un sitio específico que es en el sitio glicina, que está esquematizado a la derecha como un espacio ocupado por un punto azul, que sería la glicina, ¿no? Es el sitio glicina B. Entonces, efectos tempranos sobre el retraimiento social se encontraron, efectos favorables sobre el retraimiento social, o sea, disminución del retraimiento social en pacientes sometidos al uso de cicloserina, ¿no? Pero este efecto no se replicó en un ensayo clínico mediano, ¿no? Sin embargo, otro estudio también ha encontrado alguna respuesta, ¿no? Aunque un poco no constante, ¿no? Se vio que a las 22 semanas del ensayo, ¿no? Se encontró mejoría en la comunicación social en los pacientes que usaban D-cicloserina. Otro fármaco ensayado son los inhibidores, u otro grupo de fármacos son los inhibidores del receptor metabotrópico, ya no ionotrópico, del glutamato, o el mGlu-R5, ¿no? Estudios pequeños han demostrado resultados prometedores, pero en ensayos clínicos grandes no se han replicado los efectos anteriores, ¿no? Sin embargo, queda esta evidencia inicial como para extender o realizar nuevos ensayos para tener mayor información. Se ha sugerido que usarlos en niños más pequeños
podría tener resultados más favorables. Por eso que hay estudios en curso con estas características, ¿no? Un inhibidor del NMDA, ¿no? Y que también es antagonista al receptor CLU-R5, el receptor metabotrópico del glutamato, y agonista GABA, ¿no? Que tiene triple mecanismo de acción, es el acamprosato, ¿no? Y en evidencia y en estudios ha demostrado eficacia en habilidades de comunicación social, pero en estudios pequeños, no en ensayos clínicos. También se han demostrado resultados mixtos para Rulisol, que tiene efectos similares, ¿no? O mecanismos de acción similares. Agentes que favorecen la transmisión inhibitoria o la inhibición de la transmisión o transmisión inhibitoria o agentes GABAérgicos. El arbacoflen. El arbaclofen es un enantiómero del baclofeno, ¿no? Es un símil estructural del baclofeno que usamos con cierta frecuencia en pacientes con parálisis cerebral o alguna otra condición motora, ¿no? Este arbaclofen es un agonista GABA-B y se ha encontrado que restablecería el equilibrio excitación-inhibición, ¿no? Y preliminarmente también evidenció mejoras en socialización y en comportamientos repetitivos. Sin embargo, un ensayo clínico publicado el año pasado fue negativo para estos resultados, ¿no? Entonces no hay información clara todavía. Y finalmente los neuropéptidos, oxitocina, vasopresina, ¿no? Que están relacionados convencionalmente, el primero con el proceso de lactancia, de maternidad, ¿no? Y el segundo con el control de la función de diuresis, ¿no? Pero se han visto que estos tendrían capacidad de funcionar como dianas para el manejo terapéutico de la comunicación social en TEA, ¿no? Hay liberación central, ¿no? De oxitocina y vasopresina y receptores también a nivel central que estarían implicados en la cognición social y en el concepto de pertenencia, ¿no? Los datos iniciales de los ensayos pequeños han mostrado efectos en la cognición social y en el bienestar social y emocional, ¿no? Entonces, es un área potencial para desarrollar más investigación, ¿no? Entonces, hemos visto los fármacos que están dirigidos para el control de los síntomas nucleares, ¿no? O de los síntomas que definen TEA. Comunicación social y conductas repetitivas, ¿no? Y la evidencia es entre negativa para algunos fármacos e insuficiente para otros, ¿no? El otro grupo de síntomas que intentamos controlar con fármacos son los síntomas asociados o comorbilidad o más estrictamente coocurrencia, ¿no? Porque estas condiciones se dan de una forma diferente en la población TEA que en la población neurotípica. Y son los trastornos de ansiedad, no está marcado acá, pero los trastornos de ansiedad con una alta prevalencia en población TEA. El trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, los trastornos de conducta con irritabilidad y agresividad y los trastornos del sueño, ¿no? Entonces, para el control de síntomas asociados, hay medicamentos dirigidos, ¿no? Para estos dominios sintomáticos asociados que ya mencionamos, ¿no? A pesar de que no estamos actuando sobre los síntomas centrales, ¿no?
Hay un impacto significativo al tratar los síntomas asociados porque facilitan la eficacia de las intervenciones no farmacológicas, o sea, del abordaje terapéutico, del lenguaje, de conducta, ¿no? Las conductas agresivas en algunos de los pacientes con TEA disminuyen la eficacia de otras aproximaciones terapéuticas, ¿no? Varias condiciones coocurrentes, ¿no?, están presentes con tasas mucho más altas que en población general. La discusión sobre si la ansiedad, irritabilidad, agresividad y el TDAH son los mismos en TEA que dentro de la población general, yo creo que se está aclarando, ¿no? Y vemos que son condiciones o se presentan de una forma diferente, ¿no? Porque vamos a ver mucho más prevalencia, mayor dificultad en el control farmacológico y un incremento en los efectos adversos de los fármacos respecto a la población neurotípica. Sin embargo, se ha adoptado tomar prestados medicamentos de estos trastornos aprobados para la población general y probarlos en TEA, ¿no? Y se van a observar, como dije, diferencias en tasas de respuesta en los niños con TEA. El primer fármaco evidentemente eficaz en población neurotípica, pero también en TEA, es el metilfenidato para el tratamiento del trastorno por déficit de atención, que la prevalencia puede llegar al 80% en población con TEA. ¿Qué evidencias hay de la eficacia? Un metaanálisis del 2013 sugirió un tamaño de efecto de 0,67. Tasas de respuestas del 50%, ¿no? También se evidenció, aparte de ser eficaz, que los efectos adversos eran similares a la población general, pero más comunes. Y el 2017, en una revisión Cochrane, se concluyó que hay evidencia de la eficacia del metilfenidato para la hiperactividad y potencialmente para la inatención en el trastorno del espectro autista. Caso similar con la tamoxetina, que la usamos para el mismo trastorno, ¿no?, pero con un mecanismo diferente. Y la evidencia inicial ha sido de que la respuesta es mejor para la hiperactividad, más no para la inatención. Aunque un ensayo clínico grande reciente ha demostrado de que podría ser intercambiable en cuanto al efecto con el metilfenidato. Hay otros fármacos más antiguos, ¿no?, que se han probado en población TEA, ¿no?, como son la guanfacina y la clonidina, y han demostrado beneficio en la hiperactividad, ¿no? Y en el caso de la clonidina y la guanfacina de liberación prolongada, tanto para la hiperactividad como para el déficit de atención, encontrándose incluso una respuesta comparable al metilfenidato. Ese es un grupo de síntomas asociados o una coocurrencia, como el TDAH. Otra coocurrencia son los problemas de conducta, principalmente con irritabilidad y agresividad, ¿no? Hay aprobación reglamentaria para el uso de risperidona y aripiprazol, ¿no? Estos han demostrado que mejoran significativamente la irritabilidad, ¿no? Sin embargo, los estudios a mayor plazo ya ponen en tela de juicio la eficacia y sobre todo la tolerabilidad, ¿no?, encontrándose tasas de interrupción hasta el 10% más por los efectos secundarios y sobre todo en risperidona, ¿no? Estos efectos secundarios incluyen incremento de peso, alteraciones metabólicas, sedación, efectos extrapiramidales, efectos pequeños pero que podrían ser significativos
en determinado subgrupo, ¿no? En el intervalo QT, prolactina elevada, ¿no? Entonces necesitamos evaluar el riesgo-beneficio de usar estos fármacos, o en todo caso de planificar regímenes cortos, ¿no? Cortos, repetidos quizás, ¿no? Y el seguimiento de los parámetros bioquímicos que nos permitan, bioquímicos y somatométricos que nos permitan tener bastante seguridad sobre el uso de estos fármacos, que realmente pueden ser muy eficaces y de mucha ayuda en el manejo de los niños con TEA, pero bien seleccionados, ¿no? Lo que sí llama la atención es que a pesar de la alta prevalencia, porque hasta el 70% de los jóvenes con TEA pueden experimentar síntomas de ansiedad, no hay ensayos clínicos de medicamentos para ansiedad en población TEA, ¿no? Entonces es una brecha de conocimiento que debemos llenarla a mediano plazo, ¿no? Otro fármaco también eficaz es la melatonina, ¿no? Otra condición o concurrencia frecuente con alta prevalencia en población TEA son los trastornos del sueño, ¿no? Hasta un 70% de la población puede tener trastornos del sueño, ¿no? Y se ha demostrado eficacia en la melatonina en cuanto a mayor duración del sueño y menor latencia del mismo, ¿no? Los efectos secundarios, si existen, son mínimos, ¿no? Y como un plus, el uso de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Asociado a melatonina, demostró un efecto mayor, incluso se potencian ambas intervenciones, ¿no? Esto es solo para esquematizar, ¿no? La producción y el efecto de la melatonina en el núcleo supraquiasmático, ¿no? Donde se controla el ritmo circadiano del sueño, ¿no? Y está sincronizado por la luz ambiental, ¿no? Y la síntesis rítmica de la melatonina, ¿no? Del núcleo supraquiasmático, ¿no? Y acá vemos una curva donde se incrementa los niveles de melatonina conforme se acerca la hora de dormir, desde 2 horas antes, ¿no? Y la dosificación que la tenemos regulada individualmente, ¿no? Entonces, como conclusiones respecto al uso de fármacos en TEA, podemos decir que los ensayos clínicos en TEA han identificado varios compuestos farmacológicos, antipsicóticos atípicos, estimulantes, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y antiepilépticos. Estos están dirigidos al manejo de dominios sintomáticos asociados, no nucleares, como trastorno por déficit de atención, hiperactividad, con hiperactividad o no, irritabilidad y agresividad, ¿no? En el caso de la risperidona, aripiprazol y algún estudio con clozapina, que no lo hemos mencionado, para mejorar el sueño, como la melatonina, ¿no? Y para el aumento de peso asociado con el uso de antipsicóticos atípicos para el control de la conducta, que tampoco les hemos mencionado, pero es el uso de la metformina. Y finalmente, que todavía no hay pruebas que respalden el uso de fármacos para tratar los dominios sintomáticos básicos o nucleares. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de enfrentarnos a un paciente, ¿no? De no ofrecerle algún tipo de tratamiento que probablemente no lo beneficie, ¿no? Y como padres, de tener las expectativas relacionadas con la evidencia, ¿no? Toda población vulnerable es
susceptible, ¿no? De recibir información imprecisa, ¿no? Porque estamos esperando que nos respondan lo que nuestras necesidades exigen, ¿no? Pero la realidad no se correlaciona necesariamente con esto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Esta es la evidencia por ahora, ¿no? Pero sí se está trabajando para que los fármacos sean mucho más útiles en el manejo del TEA. Y finalmente vamos a hablar, espero brevemente, de las intervenciones nutricionales en TEA. Otro espacio, ¿no? Con mucha información inexacta, ¿no? Con mucha expectativa, ¿no? De los padres, ¿no? Pero donde también la evidencia es escasa, ¿no? Entonces ha habido una expansión del pensamiento respecto al mecanismo del TEA, de circunscribirse a una condición psiquiátrica hacia un problema sistémico, donde hay un proceso inflamatorio que va a involucrar el cerebro, el sistema inmune y el metabolismo, ¿no? Entonces, esto ha hecho que se preste atención al tracto gastrointestinal como órgano central en los mecanismos subyacentes al autismo. Y entonces la alimentación potencialmente sería un agente desencadenante de los síntomas nucleares, ¿no? Hasta un 38% de los niños han utilizado algún tipo de dieta de restricción, ¿no? De los niños con TEA. Siendo la más popular la que elimina el gluten y la caseína de la misma, ¿no? Esta dieta elimina el gluten, que es una proteína que se encuentra en cereales como el trigo, cebada, el centeno, ¿no? Y la caseína, que es una proteína que se encuentra en la leche y productos derivados de esta. Es solo un esquema para ver que el gluten constituye el 80-85% de las proteínas del trigo, es la principal proteína, ¿no? Es una proteína que no tiene todos los aminoácidos esenciales, entonces no se considera de alto valor biológico, entonces puede ser reemplazada por otro tipo de proteína. Sin embargo, dentro del trigo, aparte de la proteína, hay minerales importantes, ¿no? Y también el trigo es un alimento rico en complejo B, ¿no? Y en carbohidratos, ¿no? Entonces, puede ser un alimento significativo en poblaciones en riesgo de desnutrición proteico-calórica, ¿no? Entonces, se puede reemplazar, pero hay que tener cuidado, ¿no? Al ser un alimento alto en carbohidratos y de bajo costo, ¿no? El gluten entonces no es indispensable para el ser humano, ¿no? Se trata de una mezcla de proteínas de bajo valor nutricional y biológico, con baja calidad debido a deficiencias de aminoácidos esenciales, ¿no? Su exclusión no representaría un problema significativo y puede ser fácilmente sustituido por otras proteínas cuando es preciso realizar una dieta libre de gluten, ¿no? Se dan condiciones donde hay que hacer estas restricciones, ¿no? Y el otro componente que se excluye en estas populares dietas para manejo de TEA es la caseína. La caseína sí es un nutriente un poco más de mayor calidad, ¿no? Constituye las proteínas de la leche de vaca, son el 3 al 4% del contenido total de la leche, ¿no? Y el 78% de estas proteínas es caseína, ¿no? Un punto importante es que la caseína se encuentra unida
al fosfato de calcio en una estructura sólida y esponjosa llamada micela. Entonces se encuentra asociada a calcio. O sea, aparte de ser una proteína de alto valor biológico porque tiene aminoácidos esenciales, ¿no? También es un vehículo de calcio. Entonces, las proteínas de la leche, además, en una dieta convencional, suponen más del 22% de las proteínas recomendadas. Y como ya les dije, es una fuente de aminoácidos esenciales, ¿no? Y la función biológica de estas micelas con fosfato de calcio es justamente transportar grandes cantidades de calcio y fósforo, ¿no? Que de otra forma serían altamente insolubles para los lactantes, ¿no? Entonces, esta conformación estructural de la caseína unida al fosfato de calcio, al formar un coágulo, favorece una nutrición eficiente, ¿no? Entonces, esto es solo para poder ir al siguiente punto. Todas las proteínas van a sufrir un proceso de digestión o de degradación, ¿no? Porque finalmente lo que necesitamos es que se minimice su estructura, idealmente hacia aminoácidos, para que el intestino esté en capacidad de absorberla, ¿no? Y para que se elimine el potencial inmunogénico que tienen estructuras proteicas grandes, ¿no? Porque las proteínas son propias de cada ser vivo, ¿no? Entonces, van a producir rechazo inmunológico si las exponemos al sistema inmunológico de un ser vivo de otra característica, ¿no? Entonces, para evitar eso, las proteínas se fraccionan, se minimizan estructuralmente, específicamente o idealmente aminoácidos, ¿no? Entonces, tenemos que los aminoácidos, péptidos y algunos péptidos son el resultado de la digestión a diversos niveles, desde el intestino, ¿no? El páncreas, ¿no? Las enzimas propiamente, perdón, el estómago, el páncreas, las enzimas propiamente intestinales, ¿no? Entonces vamos a tener que la absorción de péptidos y aminoácidos ocurre en el intestino delgado proximal. O sea, estos péptidos y aminoácidos producto de la digestión previa, ¿no? Y van a absorberse mediante transportadores específicos, ¿no? Dipéptidos, tripéptidos y oligopéptidos, ¿no? Que son moléculas pequeñas, ¿no? Con mucha menor frecuencia existe una absorción, pero limitada, de proteínas intactas, bien a través de las uniones de células epiteliales o bien por captación de las vesículas desde la luz intestinal hasta la zona basal de estas células epiteliales. Esta absorción es despreciable, ¿no? No tiene repercusión nutricional, pero podría tener importancia desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Porque puede activar reacción inmunológica al tratarse de proteínas intactas o casi intactas con características propias de la especie a la cual pertenecen, ¿no? Entonces podrían dar respuestas alérgicas, ¿no? Entonces hay una fase gástrica, una fase intestinal, ¿no? De la absorción, ¿no? Y finalmente el borde en cepillo, que es la parte superior del enterocito, que son como los ladrillos que cubren el interior del intestino. A ese nivel se va a producir la absorción, ¿no? Entonces, cuando hay un defecto en la absorción, ¿no? Ya sea por que la digestión no se produjo correctamente y quedaron muchas partículas grandes proteicas, o hay un defecto en la permeabilidad intestinal que deja pasar moléculas anormalmente grandes, se puede producir una situación que predisponga a un proceso inflamatorio alérgico, ¿no?
que se postula que podría ser el mecanismo que subyace al TEA, ¿no? Enlazando la nutrición, ¿no?, con los síntomas de TEA. Se sugiere que el autismo es consecuencia de la acción de péptidos exógenos que afectan la neurotransmisión dentro del sistema nervioso central. Estos péptidos formados por la descomposición incompleta, ¿no?, del gluten y la caseína. El gluten y la caseína los ingerimos con la dieta, se descomponen incompletamente por un defecto en la digestión, ¿no?, e ingresan por una permeabilidad normal del intestino, ¿no?, que no debería dejar entrar partículas grandes. Y estos, una vez que ingresan, estos péptidos tendrían un efecto opioide, directo e indirectamente, ¿no? Este efecto opioide, ¿no?, actuaría sobre centros cerebrales relacionados con el lenguaje, la comunicación y las relaciones sociales, y también la modulación de sensaciones y percepciones, y traería como síntomas, pues, distorsión en la comunicación, en el lenguaje, en las habilidades sociales, en la integración de los estímulos sensoriales, ¿no? Es decir, un cuadro de autismo, ¿no? Entonces, esta teoría también sugiere que la porosidad normal de la pared intestinal se combina con una hidrólisis inadecuada de proteínas, lo que ya hemos adelantado, ¿no? Se hidrolizan mal las proteínas, quedan partículas más grandes y además hay una permeabilidad anormal, ¿no? Entonces, no basta que el gluten produzca péptidos con efecto opioide, ¿no? Tendrían que estos haber llegado al sistema nervioso central. Entonces el defecto subyacente tendría que ser una hidrólisis anormal del gluten y de la caseína y una permeabilidad que permite ingresar, una permeabilidad normal que permite ingresar estas partículas grandes. Y ese es un esquema para ver eso, ¿no? Las uniones normales estrechas que seleccionan los nutrientes que ingresan, entre otras cosas por las dimensiones, y aquí una porosidad normal, ¿no? Entonces estas partículas grandes o péptidos grandes ingresan al torrente sanguíneo y terminan incluso a nivel cerebral al evadir una segunda barrera, ¿no? La primera que evaden es la intestinal y tendrían que evadir una segunda barrera que es la barrera hematoencefálica para llegar al cerebro y producir los síntomas que corresponden al TEA, ¿no? Bueno, ¿y qué es la dieta sin gluten y sin caseína, no? En realidad, inicialmente se ha presentado por informes anecdóticos de padres como responsables de mejorar en gran medida e incluso curar los síntomas del trastorno del espectro autista. Entonces vemos que todo comienza con información de poco peso científico, ¿no? Y hasta la fecha, a pesar de que ya hay estudios más rigurosos, ¿no?, hasta la fecha existen pocas pruebas concluyentes que apoyen el uso, ¿no? Hay algún antecedente, ¿no?, correlacionado, como que esta prueba se probó en un cuadro clínico de autismo donde subyacía un defecto intestinal, ¿no? Probablemente se trataba de un paciente con un intestino con fugas donde había una sobrecarga de gluten y caseína y un efecto opioide cerebral que se traducía en síntomas de esquizofrenia, perdón, ¿no? Pero esto ya hemos visto que no se da en general, ¿no? Entonces es muy difícil que las proteínas logren penetrar las barreras, ¿no? En algunas personas las moléculas proteicas podrían generar una respuesta inmune, anticuerpos, etcétera, ¿no? Pero son casos puntuales. Entonces, para hablar de que sea un mecanismo general en TEA, tendríamos que buscar información más clara, más completa, ¿no? Por eso
les presento aquí una revisión, ¿no? Entre el año 2005 y 2015 de todos los estudios que cumplieron ciertos requisitos y se analizaron los hallazgos, ¿no? Entonces, se usaron 5 buscadores para 19 bases de datos, encontrándose 491 artículos hasta febrero del 2015, ¿no? Se incluyeron para la revisión, primero, si los participantes del estudio se les definió que eran portadores de TEA y si se investigó los efectos de la dieta libre de gluten y caseína sobre los comportamientos TEA nucleares, ¿no? Todos los estudios que cumplían el requisito de haber definido TEA y de haber usado la dieta libre de gluten y caseína y de haber medido los efectos de esta dieta sobre los síntomas nucleares de TEA entraron en la revisión, ¿no? Se encontraron entonces 7 estudios experimentales de grupo, incluyendo ensayos controlados aleatorios, 5 informes de casos y 4 estudios de observación de grupo publicados durante estos 10 años, ¿no? Dentro de los hallazgos fue de que había un marcado aumento en el número de estudios notificados, ¿no? Cosa que al inicio no se daban, eran reportes individuales, ¿no? Entonces esto aumentaba el rigor científico de la investigación y teníamos más evidencia para concluir más sólidamente, ¿no? Sin embargo, no se encontró evidencia sólida para apoyar el uso de la dieta libre de gluten y caseína en TEA, ¿no? Los estudios apuntan a la necesidad de identificar un subconjunto de individuos, ¿no? Aquellos con anormalidades gastrointestinales documentadas que pueden ser los mejores respondedores, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se han visto reportes individuales otra vez donde el uso de estas dietas libres de gluten y caseína mejora los síntomas nucleares y a la vez mejora síntomas gastrointestinales que tenían estos pacientes con TEA, ¿no? Entonces no podemos negarle la intervención a un grupo de pacientes todavía no bien identificados, pero que sí podrían beneficiarse, ¿no? Y aquí un recuento así somero de alguno de los estudios, ¿no? Por ejemplo, de Millward, es una revisión sistemática, ¿no? Donde los autores terminan no recomendando la dieta libre de gluten y caseína para niños con TEA, ¿no? Mulcoy también, ¿no? Una revisión sistemática donde encontró evidencia limitada y débil para recomendar las dietas libres de gluten y caseína en el tratamiento del TEA, ¿no? Y las dietas deberían ser solo usadas cuando los cambios conductuales parecen estar asociados con cambios en la dieta, ¿no? Cambios conductuales no hablan de síntomas nucleares, ¿no? Otra revisión sistemática de Hurwitz, ¿no? 5 estudios, ¿no? Donde el efecto de la dieta sobre la conducta de los niños, ¿no? Era no concluyente. Marie Bausset, ¿no? Otra revisión sistemática donde el número de estudios analizados fue alto, 24 estudios, y encontró evidencia limitada y débil para el uso de las dietas, ¿no? Estos son ensayos a doble ciego, ¿no? Elder, con una población de 15 niños con TEA, no encontró diferencias entre el grupo de intervención y el grupo que no se intervino, o sea, entre el grupo que recibió la dieta y el que no recibió. Hyman es un ensayo a doble ciego, ¿no? 21 participantes y no encontró diferencias en los grupos, ¿no?
Whiteley, aquí sí hay una población un poco más grande y es el único ensayo que encontró evidencia, mejoría significativa, ¿no?, en el grupo que usó la dieta libre de caseína, ¿no?, y gluten, ¿no? Johnson no encontró cambios significativos. Y esto es lo último que voy a mostrar, ¿no?, que son casos individuales, donde aquí sí vemos reportes positivos, ¿no? Irving investigó un paciente, ¿no?, y no encontró cambios en el uso de la dieta, tanto a nivel conductual ni a nivel gastrointestinal. Su es uno de los investigadores que reporta un paciente que mejoró el contacto visual después de 2 meses y medio, mejoró su biometría fisiológica, ¿no?, y sus relaciones interpersonales después de 5 meses, ¿no? Y además mejoró su desarrollo, sus parámetros de desarrollo a los 11 meses. Y mejoraron también algunos parámetros gastrointestinales, como el apetito, disminuyó el vómito postprandial y el estreñimiento dentro de los 2 meses y medio. Ganach, que reporta un niño de 3 años, que mejoró significativamente su lenguaje, sus hábitos de higiene, incrementó su juego interactivo, disminuyó su hiperactividad y a los 11 años mostraba funciones como un niño neurotípico sin TEA. Y a la vez mejoró parámetros gastrointestinales como la consistencia de sus deposiciones. Y finalmente se reporta un niño que después de 3 meses de iniciar la dieta libre de gluten mejoró su funcionamiento, ¿no?, y se pudo incorporar a un salón de clase convencional, ¿no?, y también mejoró síntomas gastrointestinales, ¿no? Entonces quizás sea un subgrupo minoritario, ¿no?, porque se reportan como casos y donde la constante es de que paralelamente estos niños tienen algunas dificultades gastrointestinales, ¿no? Lo mismo es un reporte positivo. Entonces, como conclusión, a la vista de toda la información revisada, incluso en los estudios más optimistas, no se puede afirmar que el uso de dietas de eliminación de gluten y caseína ofrezcan ventaja, salvo en casos donde sí existan alergias o intolerancias, ¿no? Y el uso de dietas puede suponer una nutrición inadecuada, generando carencias nutricionales asociadas a alteraciones en el sueño, calidad ósea, etc., y empeorar el cuadro clínico, ¿no? Es importante también apuntar que hay una elevada prevalencia de intolerancias alimentarias, ¿no? Y muchas personas con autismo pueden compartir ambas condiciones. Sin embargo, hay que trabajar en identificar este subgrupo que podría beneficiarse de la dieta libre de gluten y caseína, no solo para mejorar síntomas digestivos, sino para corregir, como reportan individualmente, ¿no?, el dominio de síntomas nucleares, ¿no?, que es el objetivo de esta investigación o de esta búsqueda de intervenciones en TEA. Gracias.